Para ti es la adoración, Jesús. ¿Qué tal si le cantamos al Señor y le decimos: ¿a quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Si solo tú tienes palabras de vida, si solo tú tienes palabras de amor, si solo tú me has dado vida eterna, me has dado tu perdón. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Si solo tú tienes palabras de vida, si solo tú tienes palabras de amor, si solo tú me has dado vida eterna, me has dado tu perdón. ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener? ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener en tus manos? ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener? ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener en tus manos? Señor, estamos seguros que eres tú, Señor, el que nos sostienes, Padre. Por eso en esta mañana decimos: Señor, ¿a quién iré, Jesús, sino a ti? Recurramos, vamos a los brazos de Jesús. Vengamos a su presencia, adoremos y exaltemos. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Si solo tú tienes palabras de vida, si solo tú tienes palabras de amor, si solo tú me has dado vida eterna, me has dado tu perdón. ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener? ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener en tus manos? ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener? ¿A quién iré si solo tú me puedes sostener en tus manos? Solo tú puedes sostenernos, Señor. Y solo en tus manos, Jesús, estamos seguros y estamos confiados. Gracias, bendito Dios. Gracias por la libertad que hoy tenemos para poderte adorar y exaltar y reconocer como Dios y Señor de nuestra vida. Muchas gracias, Jesús. Gracias porque lo más grande y lo más maravilloso, Señor, ya tú lo has hecho por nosotros, Dios. Y es que tú nos has dado vida eterna, Señor. Tú nos has dado salvación. Y si usted está seguro de esa vida eterna y está seguro de esa salvación en Cristo Jesús, yo le invito para que alabemos y exaltemos a nuestro Señor y le demos gracias por esa salvación y por esa vida eterna que tenemos en Él. Esto es para todos los que tienen libertad hoy en Jesús. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad.
Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón en libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén, Señor. Amén. ¿Qué tal si ahí donde está le dice, Señor, gracias por la libertad que tenemos en ti, Jesús? Tú nos has hecho libres, Señor. Y por eso hoy te honramos y por eso hoy te glorificamos y te exaltamos, Señor. Gracias. Gracias por dejarnos ser testigos de tu poder y de tu grandeza, Jesús. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz del Calvario, Señor, por mí, por mis pecados, Señor. Muchas gracias, Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, la adoración y la exaltación, Padre, y que cada persona que está ahí, Señor, viendo esta transmisión, realmente pueda adorarte y pueda exaltarte desde lo más profundo de su corazón y de su ser, con un corazón lleno de agradecimiento por las maravillas que has hecho en la vida de ellos, en la vida de sus familias, en la vida de nosotros, Señor, como iglesia. Gracias, Padre. Sigamos alabando y sigamos exaltando a nuestro Dios, a ese Dios poderoso, a ese Dios grande, porque no hay otro como Él. Amén. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble,
increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Amén. La palabra del Señor nos relata una situación de una mujer. Dice la palabra que por muchos años había estado enferma, por más de 12 años. Había tenido que soportar una enfermedad. Dice el texto que esta mujer había gastado todo lo que tenía tratando de encontrar la solución a su problema. Ya lo había gastado todo y nada había podido hacer nada por ella. Pero dice que esta mujer tal vez escuchó que por su aldea, por su tierra, por el lugar donde ella habitaba y vivía, iba a pasar Jesús. Y seguramente ella había escuchado muchas cosas de Jesús. Pues esta mujer se llenó de valor, porque para la enfermedad que ella tenía que llenarse de valor. Ella era considerada impura en medio de su pueblo, y aún estar en medio de la sociedad, de la comunidad, podía hasta peligrar su vida. Pero esta mujer se llena de valor donde está Jesús, porque si tan solo tocare el borde de su manto, yo sé que quedaría libre y quedaría sana. Esa mujer se llenó de fe, y esta canción habla de eso. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, esta mujer decía, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Oh,
Yo no sé dónde haya buscado usted la solución a sus problemas. Yo no sé cuáles sean sus dificultades hoy, ni sus circunstancias. Sé que todos estamos viviendo una misma circunstancia y una misma dificultad. Pero también sé que todos tenemos otra clase de problemas y dificultades. ¿Por qué no atiende este llamado de acercarse a Jesús? Pero no acercarse a Jesús como un simple espectador. No, acérquese a Jesús con la fe y la convicción de que Él puede solucionar y que Él puede traer paz en medio de tu problema y tu dificultad. Así como esa mujer se acercó a Él teniendo fe. Y dice el texto que ella recibe la sanidad de parte de Jesús, de parte del Señor. Iglesia, pongamos toda nuestra carga delante de Dios hoy. Problemas económicos, dificultades emocionales, problemas en la salud, luchas en esa área de la salud. Acerquémonos a Él y digamos como dijo esa mujer en ese tiempo: si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, oh, si tan solo pudiera tocar sus manos, Señor, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Dígalo conmigo, iglesia. Jesús, 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 nombre sin igual. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias por dejarnos adorar y exaltar. Que podamos correr hacia ti, Señor, en este día. Que podamos confiar en ti, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 21. Vamos a leer desde el versículo 21. Dice la palabra de Dios: después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hija se está muriendo.
ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y le preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie engañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio orden estricta de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Cuando la angustia toca la puerta, así he querido titular el mensaje de este día, de este domingo. Cuando la angustia toca la puerta. Este texto que acabamos de leer, que en realidad son dos historias o dos sucesos, ¿cierto? En uno, digámoslo, hacen parte de un grupo de 4 que nos deja ver. Lo primero, que es el Señor. Estas dos hacen parte de 4, ¿sí? Cuando usted va al capítulo 4, a partir del versículo 35, usted va a encontrar otro acontecimiento, otra historia, ¿sí? Que nos relata Marcos. Marcos y Lucas son los que lo ponen como en ese mismo orden, ¿cierto? Ahí vamos a encontrar a Jesús en medio de una situación de tormenta con sus discípulos, ¿sí? Allí están en medio del lago y dice la palabra que se levantó una fuerte tormenta y los discípulos tuvieron miedo porque su barca parecía que fuera a hundirse. Seguramente usted ya lo ha leído, ¿cierto? Y si quiere vaya a la palabra y da unos pasitos atrás y va a encontrar ahí la historia. No la vamos a leer obviamente, pero es uno de esos acontecimientos de esos 4, ¿sí? Y lo que podemos ver allí en ese acontecimiento de la tormenta es que Jesús es Señor y Jesús es Señor sobre
la naturaleza, sobre las olas que se levantaron y querían hundir la barca. Más adelante, usted lo que va a encontrar es a Jesús a partir del versículo 5, en otra historia que nos cuenta el Evangelio de Marcos, donde Jesús libera a un endemoniado, ¿sí? El endemoniado gadareno, así se lo podemos de pronto recordar más fácil, ¿cierto? Jesús llega a una región y resulta que había un hombre allí que hacía mucho tiempo estaba sufriendo porque estaba poseído, ¿sí? Por un demonio, y era tal la condición de este hombre, y nos dice la palabra que hasta estaba viviendo por allá como en el cementerio. Habían tratado muchas veces como de atarlo, de amarrarlo, y ni siquiera habían podido hacer nada con él. Pero nos dice la palabra que Jesús viene, ¿sí? Reprende a ese espíritu, a ese demonio que estaba allí atrapado en el cuerpo de este hombre, y trae liberación. Entonces, lo que nos deja ver es que Jesús no solamente es Señor de la naturaleza, sino que aún es Señor sobre las potestades, aún es Señor sobre esos espíritus de las tinieblas, que aún esos espíritus le obedecen. Ahí también nos deja ver su señorío. Luego viene las historias que acabamos de leer. El hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, con su hija enferma, ¿sí? Viene a suplicar a Jesús porque su hija está enferma. Pero en medio de ese diálogo que tiene con Jairo, dice también la palabra que aparece otro personaje, otra mujer allí, que hacía 12 años había estado sufriendo por una enfermedad. Esta mujer tenía hemorragia, es como si tuviera la menstruación constante, ¿sí? Por 12 años había sufrido esta mujer por esa enfermedad, pero no solamente había sufrido por esa enfermedad, sino que también eso la había llevado a ser marginada, a ser rechazada por la sociedad, porque por allá en Levítico dice la palabra que las mujeres cuando estaban en su periodo de menstruación eran aisladas del pueblo hasta que ya estancara la menstruación o este flujo de sangre, porque mientras estuvieran así eran consideradas inmundas, ¿cierto? Impuras, digámoslo más bien, impuras. Entonces, mientras se purificaban, ¿sí? Más bien, ahí sí podían volver a regresar a estar con el pueblo. Entonces, imagínense esa mujer 12 años sufriendo con esa situación. Pero en esas dos historias también hemos leído y hemos visto que Jesús muestra su señorío, y muestra su señorío no solamente por encima de las enfermedades. Jesús sana la enfermedad de esta mujer. Jesús le da paz a esta mujer después de 12 años. Y dice el texto, Marcos también es más descriptivo cuando nos dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía. Esta mujer no nos dice cuánto dinero había podido tener, cuántas propiedades, pero todo se lo gastó tratando de hallar sanidad para su cuerpo, y no lo había podido encontrar. Entonces Jesús también acá nos demuestra que Él es el Dios y Él es el Señor que está por enfermedades. Las enfermedades son sanadas por la palabra de Jesús, y el texto termina relatándonos la historia de cómo había comenzado con la situación de Jairo, del principal de la sinagoga, con su hija enferma. Pero resulta que mientras se da la sanidad de la mujer, vienen y traen la noticia de que su hija, la hija de Jairo, ya no estaba enferma, era muerta, ¿cierto? Entonces dice la palabra que Jesús va con Jairo a su casa y Jesús le dice: solamente cree, ¿sí? Dice: no te dejes angustiar por lo que te vienen a decir, solamente cree, ¿sí? Y dice que cuando llega a la casa encuentra un gran alboroto, encuentra gente llorando, angustiada, seguramente los familiares, estaba la mamá de la niña. Imagínense cuando a una mamá le falta un hijo o una hija, acaba de morir, ¿cómo sería toda esa angustia y cómo sería esa situación? Pero dice la palabra que Jesús, ante todo ese alboroto, dice que
que no lloren, que la niña no está muerta, sino que está dormida. Y el texto dice también que se empezaron a reír de Jesús, empezaron a burlarse de él. ¿Cómo así que ya hemos comprobado que está muerta? Ya lleva, no sé cuánto tiempo podía llevar de muerta, pues ya estaba muerta. ¿Qué viene a decir aquí? Dice, y empiezan como a burlarse de él o se burlan de él. Y efectivamente Jesús entra con no todos sus discípulos, con una parte de sus discípulos, el círculo más allegado a él, y el papá y la mamá, y con su palabra, con autoridad, resucita a la niña. Jesús es el Señor que está por encima aún de la muerte misma. Entonces, lo primero que hoy quiero invitarlos, hermanos, a es que Jesús está por encima de todo. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor que la naturaleza le obedece, que los demonios le obedecen, la enfermedad le tiene que obedecer, aún la misma muerte, ¿sí? No puede parar el obediencia de Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11, dice: nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús todos en el cielo y en la tierra se postren, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué significa, hermanos, en Jesucristo es el Señor? Que Jesucristo es Señor. No es solamente, es algo, y lo creemos por las cosas que Jesús hace. También nosotros creemos que Jesús es el Señor por lo que Él es. Porque Él es y será siempre el que gobierna. Jesús es el soberano de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Lo primero que tenemos que entender hoy, iglesia, en medio de lo que hoy estamos viviendo, en medio de lo que hoy está pasando, yo acomodo un poquito aquí, en medio de lo que hoy vivimos, en medio de lo que hoy estamos pasando, hermanos, es que Jesucristo es el Señor. Y yo sé que van y que hay muchas personas que están ahí tratando de encontrar una cura para lo que hoy está aquejando el mundo y que parece que no se encuentra solución. Pues yo sí creo que Jesús es el Señor que está por encima del coronavirus o del COVID-19 o de cualquier circunstancia que usted pueda estar atravesando hoy. Y yo quiero invitarlo a eso, a que usted lo crea. La palabra nos lo está mostrando, la palabra nos lo está dejando ver. Jesús, ante Jesús se tienen que rendir todas las cosas. La naturaleza le obedece, los demonios le obedecen, la enfermedad y la misma muerte. Entonces, ¿por qué angustiarnos? Hoy la angustia nos está tocando la puerta. En estos días que he hablado con mucha gente, yo sé que hay gente muy angustiada con esta situación. Que no es solamente el problema de la enfermedad como tal, que podamos ser contagiados, ¿cierto? Son otras cosas que se empiezan a sumar y empiezan a angustiar. La situación económica para muchos amigos, para muchos hermanos en la fe que no tienen un trabajo formal. Y seguramente la angustia está tocando. Y empezamos a pensar, ¿y qué vamos a hacer? Tengo que pagar la cuota de esto, tengo que pagar la cuota de aquello, tengo que pagar un poco de cosas. Y seguramente esa angustia está ahí. Y es una angustia que tal vez viene combinada con fe, ¿sí? Y usted podrá decir, pastor, pero ¿cómo así? Porque somos humanos. Porque somos humanos. Usted ve a los discípulos de Jesús, que ya habían sido testigos del obrar de Dios, del obrar de Jesús, de ver las maravillas, en medio de una gran tormenta. Porque la angustia hace parte, tal vez, de la vida. Podemos angustiarnos en algún momento, pero no perder nuestra fe. Eso sí no lo podemos perder.
Porque la fe lo que nos va a llevar es a menguar en medio de esa angustia que podamos sentir. La fe, la convicción de lo que esperamos. ¿Qué tanta fe tenemos? ¿Qué tan Señor realmente usted ve a Jesús? ¿Sí es el Señor? ¿Usted cree que Él es el Señor? Que va a llegar el momento en que todo esto va a parar. Que va a llegar el momento en que Él va a proveer para todas nuestras necesidades. Yo sí lo creo. Y yo le invito a que usted lo crea. Él es el Señor. Él es y será siempre el que gobierna. Él es el soberano sobre todas las cosas, hermanos. Yo le invito a que lo crea. Pero también quiero invitarle a que hoy podamos hacer algo que hicieron todos los personajes de estas 4 historias. ¿Sí? Y lea las otras historias. Si usted no las ha leído, pues le invito a que las lea y vea bien los relatos, los lea bien. Y hay algo particular y que tienen en... Y es que en medio de la angustia, cuando la angustia tocó la puerta y la vida de estas personas, tanto de los discípulos como el hombre endemoniado, como el Jairo con su situación con su hija, como la mujer con el flujo de sangre, lo que hicieron estas personas fue que recurrieron a Jesús, fueron en busca de Jesús. Los discípulos fueron en búsqueda de su maestro para despertarlo en medio de la tormenta. Ellos lucharon seguramente por un tiempo. Recuerden que muchos de ellos se dedicaron a la pesca y seguramente ellos estaban acostumbrados a lidiar con las faenas de pesca en medio de a veces hasta de fuertes tormentas. ¿Cómo sería esta tormenta tan grande y tan diferente a las otras que seguramente después de cansarse, después de luchar, no vieron otra sino que ir a buscar al maestro? Pareciera ser que es un reclamo, por eso le digo vaya y la lee, ahorita va y la lee. Porque, Señor, no te importa que nos vamos a morir, no te importa que nos vamos a ahogar. Pero ellos recurrieron a Jesús, fueron y lo despertaron. El mismo endemoniado, por allá en el capítulo 5, versículo 6, dice que el endemoniado corrió hacia Jesús y se postró delante de él, muy endemoniado y todo, pero aún así reconoció que ese era Jesús. También corrió a él. Jairo, que en medio de su angustia de ver a una hija que se está muriendo, corre a los pies de Jesús, suplicándole con insistencia que por favor se la sanara. Y la mujer, aquella mujer que había casado, que ya no tenía tal vez esperanza, rechazada, no podía hacer nada, seguramente destinada tal vez y pensando solamente que iba a morir. Nadie se le acercaba. Recuerde que era impura. Pero después de gastarlo todo, entendió que en aquel hombre llamado Jesús, ella podía tener sanidad. Todos corrieron hacia Jesús. ¿Hacia dónde corremos nosotros? ¿Hacia dónde has corrido tú en estos días de angustia? ¿Hacia dónde has corrido? ¿A Jesús? Porque si has corrido hacia Jesús, déjame decirte que es el mejor lugar donde podemos correr y donde podemos ir. Y yo creo que toda esta situación, aún que está viviendo el mundo y que estamos pasando nosotros, es con el propósito del Señor para que muchos puedan correr a Él. Tal vez hoy te toque reconocer, como muchos, como también lo tengo que reconocer yo, que a veces cuando uno está en la buena, nosotros no. Muchos de nosotros tuvimos que tener el agua al cuello, como decimos por ahí vulgarmente, para poder entender que había un Dios, que había un Jesús, que nos está esperando y que nos está invitando
a caminar con Él. Tal vez esa angustia que usted está viviendo hoy, aún Dios la está utilizando para llamarle definitivamente y decirle que ahí está Él, que Él es el Señor y que puedas confiar en Él verdaderamente. Yo le invito a estos personajes bíblicos, entendieron y corrieron y tuvieron la fe de que Jesús era el único que podía sacarlos de esta situación. Iglesia, hoy más que nunca tenemos que recorrer a Jesús. Tenemos que ir ante Jesús, correr hacia Él. Por eso no podemos desmayar en la oración. Por eso no podemos desmayar en la alabanza. Por eso no podemos desmayar en clamar a aquel que puede responder, al Señor, al Dios soberano, al que está por encima de todas las circunstancias. Recurramos a Él, iglesia. Recurramos a Él en este momento. Oremos, démosle gracias a Él, aún por las cosas que vivimos y nos permite enfrentar. El que recurre, el que reconoce que Él es el Señor y recurre a Él, no terminará sino experimentando y testificando del señorío de Cristo. Los discípulos fueron salvados de la tormenta. Fueron salvados de morir ahogados. El gadareno fue liberado, fue libre del espíritu que lo tuvo poseído, atormentado, dominado, tal vez por años. Jairo recupera a su hija y la mujer termina recibiendo la sanidad de la enfermedad que por años. Estoy convencido que tú y yo también podemos recibir, experimentar, pero a la vez testificar del amor de nuestro Dios. Que todo lo que hoy vivimos será para que en el futuro testifiquemos del Dios Todopoderoso. Hoy tal vez la angustia está tocando tu puerta, pero no te olvides que hay uno que es más grande que eso que te puede estar angustiando. Iglesia, les amo en el amor del Señor. Esta palabra personalmente me llena de confianza, me llena de esperanza, me llena de anhelo, de saber que tengo un Dios poderoso. No es cualquier Dios, es el Dios que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Es el Dios que hoy te ha invitado a escucharle, que hoy te ha invitado a adorarle. Corramos pues hacia Él. ¿Qué esperas? ¿Hace cuánto tiempo te está llamando el Señor? ¿Qué estás esperando para poder reconocerlo? Que esta sea la oportunidad de abrirle el corazón a Jesús. Él está tocando también el corazón, tocando a tu vida para traer paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Les amo en el amor del Señor, iglesia. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si terminamos este tiempo diciéndole, Señor, gracias por ser ese Dios poderoso, por ser ese Dios grande y maravilloso? Gracias, Jesús. Gracias porque puedo confiar en ti, Padre. Oremos, iglesia. Padre, agradecido contigo, Señor, de poder pasar este tiempo, Señor, con mis hermanos, con mis amigos, no sé, con todos los que estén viendo este video o los que lo van a ver después, Padre. Gracias. Gracias por esta palabra, una palabra que hoy trae, que refresca nuestra alma, que es como un bálsamo, Señor, que trae alivio de poder entender que tú eres el Señor por encima de todas las circunstancias. Que por muy grande que veamos el enemigo, que por muy grande que parezca ser el virus que hoy está quejando esta tierra, sabemos que tenemos un Dios más grande y más poderoso, que eres tú, Jesús. El Dios que hasta a Jesús, que hasta la naturaleza le obedecía, que hasta los espíritus inmundos, hasta los demonios tenían que obedecerle y rendirse ante Él, que ni la enfermedad, ni la muerte, ni siquiera la muerte le quedó grande. Gracias, Señor. No sé cuántas personas hoy están pasando por situaciones muy complicadas, pero yo quiero orar por ellos, Señor, para que esta palabra
traiga fuerza a su mente y a su corazón, traiga confianza. Señor, gracias. Gracias porque si nos aferramos a tu palabra y confiamos en ti, Señor, tú no nos dejarás avergonzados, Señor. Así dice también tu palabra. Gracias, Dios. Gracias por dejarnos compartir como iglesia, como familia. Gracias porque hemos orado por personas que también están pasando otra clase de situaciones, Señor. Y tú que lo conoces todo, Padre, oro para que seas tú obrando en el nombre de Cristo Jesús. Que la bendición del Dios Todopoderoso, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, sobre la iglesia, sobre nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Recuerden una vez más, antes de despedirme, recordarles la campaña, ¿sí? Esta semana, si usted puede ayudarnos, si podemos unir fuerzas, entre todos estamos uniendo fuerzas para bendecir la vida de personas que tal vez hoy no tienen nada en su casa para comer. Entonces ahí está pues esa invitación. Gracias por conectarse una vez más, gracias, y espero seguirlos viendo por acá. Listo, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Amén.